Muy buenos días, continuando con este quinto congreso de células madre de la unidad de terapia celular, pasamos a la siguiente charla, la cual estará enfocada en terapias celulares para la regeneración de cartílago. Y vamos a iniciar esta charla discutiendo algunos de los aspectos fundamentales en términos de biología del desarrollo tanto de cartílago como hueso, ya que esto será necesario para poder comprender algunas de las investigaciones, tanto preclínicas como clínicas, que veremos más adelante. En este sentido, tenemos que el proceso de osificación endocondral es necesario para el desarrollo de los huesos largos. Este proceso inicia con la condensación de células mesenquimales durante los primordios del desarrollo. Luego, estas células se diferencian hacia condrocitos, los cuales maduran y generan un molde cartilaginoso óseo. Este molde sufre una primera invasión de vasos sanguíneos en la parte central, generando así el centro de osificación primario. Posteriormente se va a producir una segunda invasión de vasos sanguíneos, pero esta estará restringida hacia lo que es la epífisis del molde, generando así el centro de osificación secundario. Durante todo este proceso de osificación endocondral es necesario la función o la actividad de los condrocitos, los cuales necesitan a su vez de la actividad del factor de transcripción SOX9. Este factor de transcripción es fundamental para la expresión de los genes condrogénicos. Durante el desarrollo de los huesos largos también se forman las placas del crecimiento, las cuales están localizadas hacia los extremos o diáfisis de los huesos largos. En estas placas del crecimiento podemos encontrar condrocitos en diferentes estadios de diferenciación. Así, por ejemplo, las células localizadas en la zona de reposo son células progenitoras que dan lugar a cada uno de los condrocitos que conforman estas columnas. De hecho, nosotros recientemente demostramos aquí en el Karolinska Institutet que luego que se establece el centro de osificación secundaria en las placas de crecimiento, se va a formar un nicho de células madres en la zona de reposo. Y este nicho de células madres es el responsable del mantenimiento y desarrollo de los huesos largos. Interesantemente, también hemos demostrado que las células superficiales del cartílago articular son células progenitoras que dan lugar también a los condrocitos que forman o mantienen este tejido. Y el cartílago articular será el foco de nuestra charla, ya que este tejido ofrece una serie de propiedades muy positivas para la articulación en individuos adultos y también juveniles e individuos sanos. Estas propiedades son concedidas por el único componente celular que alberga este tejido, es decir, el condrocito, el cual se encarga de la producción y mantenimiento de la matriz extracelular del cartílago. Esta última está conformada básicamente por fibras de colágeno tipo 2, ácido hialurónico y agrecano. No obstante, el cartílago articular carece de vasos sanguíneos, vasos linfáticos e inervación neural. Esto le confiere al cartílago una pobre capacidad regenerativa, y es por ello que los individuos que sufren lesiones traumáticas severas son susceptibles a padecer de defectos de cartílago o defectos osteocondrales. Estos defectos pueden progresar eventualmente hacia una enfermedad degenerativa conocida como osteoartritis, la cual no solamente afecta el cartílago articular, sino también que conlleva la destrucción de otros elementos que conforman la cápsula articular. En cuanto a la línea terapéutica actual para abordar los defectos de cartílago, esta puede ser dividida tanto en enfoques farmacológicos como quirúrgicos, y estos últimos pueden ser a su vez subdivididos en enfoques reparativos y regenerativos. Dentro de las técnicas tradicionales o reparativas tenemos la microfractura, así como también se ha empleado la transferencia de autoinjerto osteocondral. Por otra parte, para la terapéutica celular, uno de los primeros enfoques en ser desarrollados a escala mundial fue el denominado implante autólogo de condrocitos, el cual consiste brevemente en la toma de una biopsia autóloga de cartílago de un área sana de la articulación del paciente. Esta biopsia posteriormente sometida a un proceso de digestión enzimática para obtener los condrocitos, los cuales serán cultivados y expandidos por varias semanas. Luego, estas células son trixinizadas y resuspendidas, y esta suspensión celular va a ser implantada en el defecto del paciente.
Como podemos ver en estas imágenes, 46 meses después del implante, en este defecto osteocondral, se observa una reparación total de dicho defecto. En la unidad de terapia celular se ha aplicado un procedimiento similar pero con algunas modificaciones. Y esto consiste básicamente en lo siguiente. En la clínica u hospital, el traumatólogo toma la biopsia de cartílago. Esta luego es enviada a la unidad de terapia donde va a ser sometida a un proceso de aislamiento enzimático para obtener los condrocitos. Una vez que se alcanza la confluencia adecuada, estas células son trixinizadas y embebidas en un coágulo de plasma, originado a partir del suero autólogo. Finalmente, estos coágulos de plasma que contienen los condrocitos son transportados desde la unidad de terapia hacia los centros clínicos u hospitalarios donde serán implantados en pacientes. Hasta ahora se han tratado 4 pacientes utilizando este enfoque y afortunadamente todos ellos están curados. Sin embargo, esta serie de terapia celular presenta serias limitantes. Por ejemplo, los condrocitos, una vez que son expandidos o cultivados en placas, tienden a desdiferenciarse. Esto no es más que la pérdida de la morfología y la funcionabilidad de dichos condrocitos. Por otra parte, también se ha reportado que luego del implante suele originarse fibrocartílago en vez de cartílago hialino. El fibrocartílago es un tejido que posee unas propiedades biomecánicas y bioquímicas inferiores en comparación al cartílago hialino. E inclusive cuando la única alternativa para el paciente es el reemplazo de la articulación por una prótesis, esto puede conllevar a riesgos perioperatorios y posoperatorios severos. Es por ello que desde hace algunos años se ha puesto en marcha el uso de células estromales mesenquimales para el tratamiento de defectos osteocondrales, ya que como han visto a lo largo de este congreso, estas células estromales mesenquimales tienen un potencial de diferenciarse hacia el linaje condrogénico, además de otras propiedades que las hacen atractivas para su aplicación clínica. De hecho, recientemente la unidad de terapia celular ha reportado que el implante de células estromales mesenquimales en defectos que fueron inducidos en la articulación temporomandibular de ratones favorecen la reparación de dichos defectos, una reparación al 100% como pueden observar en estas imágenes. Resultados similares han sido reportados en la articulación de la rodilla en pacientes humanos utilizando estromales mesenquimales. Sin embargo, como lo he mencionado anteriormente, una de las desventajas que posee esta terapia celular es que las estromales mesenquimales suelen también originar fibrocartílago en vez de cartílago hialino. Además de ello, que hay ciertas regulaciones clínicas que han restringido su aplicación. Para tratar de solventar esta serie de inconvenientes, se ha venido desarrollando sistemas de cocultivo conformados por células estromales mesenquimales y condrocitos o condrones. La diferencia principal entre estos dos términos, condrocito y condrón, radica a nivel experimental, es decir, si el cartílago es sometido a un proceso de digestión enzimática prolongado, por ejemplo 24 horas, el condrocito pierde la matriz extracelular. Por otra parte, si este proceso de digestión enzimática es corto, por ejemplo 45 minutos, podemos conservar la matriz extracelular del condrocito. Entonces, ese condrocito que posee dicha matriz es conocido como un condrón. En general, estos enfoques de sistemas de cocultivo han arrojado resultados alentadores para el tratamiento de defectos osteocondrales o de cartílago. No obstante, una de las grandes interrogantes que tenemos hasta ahora es que no sabemos cuál es el mecanismo principal que favorece la reparación o regeneración de los defectos de cartílago mediante el uso de estos sistemas de cocultivo. Una de las hipótesis es que son las estromales mesenquimales las que se diferencian a condrocito y esto es lo que va a soportar dicha reparación o regeneración de cartílago. Otra hipótesis, por el contrario, plantea un proceso condroinductivo, es decir, por medio del contacto directo y la secreción de factores tróficos, las estromales mesenquimales promueven una alta proliferación de los condrocitos, favoreciendo así la reparación o regeneración del cartílago. Finalmente, la tercera hipótesis no es más que una fusión de las dos anteriores.
Otro aspecto clave a considerar en términos de terapia celular para defectos osteocondrales o de cartílago es la tridimensionalidad de dichos cultivos, ya que ha sido reportado a lo largo de la literatura que bajo ambientes tridimensionales se suele promover una condrogénesis más robusta en comparación a los ambientes bidimensionales o en placa. De hecho, en la unidad de terapia celular se ha reportado también recientemente que, por ejemplo, cuando las estromales mesenquimales son cultivadas en coágulos de plasma que contienen microperlas de colágeno, esto va a incrementar la viabilidad de las células. Además de ello, favorece el transporte de las mismas a temperatura ambiente desde la unidad de terapia hacia los centros clínicos u hospitalarios. En este sentido, varios sistemas de cocultivos utilizando este enfoque que empleamos en la unidad de terapia también han reportado una robusta condrogénesis, como lo mencioné anteriormente, y esto ha dado pie a diversas investigaciones utilizando sistemas tridimensionales, como las que tenemos a continuación, las cuales a mi consideración representan una de las investigaciones más resaltantes tanto a nivel preclínico como clínico. Por ejemplo, en la primera investigación publicada en el 2017, estos investigadores indujeron defectos osteocondrales en cóndilos de cabra y unos defectos fueron tratados con coágulos que contenían condrones estromales mesenquimales y otros defectos fueron tratados con técnicas tradicionales como la microfractura. Como pueden observar, 3 meses después, los análisis histológicos evidenciaron una reparación de casi al 100% en aquellos defectos que fueron tratados con coágulos que contenían condrones y estromales mesenquimales, a diferencia de aquellos cóndilos que fueron tratados con técnicas como la microfractura. Este mismo equipo de investigación decidió llevar estos resaltantes resultados hacia un estudio clínico experimental donde defectos de cartílago en pacientes humanos, por supuesto, fueron tratados con coágulos que contenían estromales mesenquimales combinadas con condrones autólogos. Y un año después del implante, los autores reportaron la presencia de un cartílago de tipo hialino. Y este representa el primer estudio a escala mundial en reportar un tejido de tipo hialino en pacientes humanos, por lo cual representa un gran avance en el tratamiento de dichos defectos utilizando este tipo de terapia celular. Entonces, tomando en consideración esta serie de valiosos reportes en la literatura, nosotros en la unidad de terapia celular del IBIC desarrollamos un modelo generador de condrogénesis capaz de promover la reparación total de defectos osteocondrales en modelos múridos. A continuación les voy a presentar un poco de lo que hicimos en el IBIC y de los resultados más sobresalientes que obtuvimos en nuestra investigación. Hablando un poco sobre los aspectos metodológicos de nuestro estudio, nos basamos en este artículo previamente publicado con algunas modificaciones. Básicamente obtuvimos piezas de cartílago de ratones juveniles para obtener condrones o condrocitos, los cuales fueron cultivados en placa, y evaluamos también la eficiencia de 3 medios de cultivo, siendo el medio alfamenchan el mejor medio de cultivo ya que este favoreció la proliferación celular, promovió la conservación de la morfología de la célula, es decir, una morfología redonda poligonal, característica de los condrocitos, así como también otras propiedades que hicieron que seleccionáramos este medio como el más adecuado para los ensayos posteriores. En cuanto a los sistemas de cocultivo, una vez obtenidos o aislados condrones y condrocitos múridos, estos fueron combinados con estromales mesenquimales que provenían de nuestro banco de células en la unidad de terapia. Empleamos tanto cultivos bidimensionales como tridimensionales, utilizando para ello diferentes proporciones celulares. Alternativamente, también decidimos evaluar el proceso de reparación o regeneración de un defecto osteocondral inducido en la cabeza femoral murida. Para ello obtuvimos fémurs de ratones juveniles y con la ayuda de una fresa quirúrgica odontológica se indujo una lesión osteocondral en la cabeza femoral.
Posteriormente, con esta microsierra quirúrgica se cortó a nivel del cuello femoral, obteniendo así la cabeza femoral con el defecto osteocondral. En paralelo, en tubos de cultivo colocamos células estromales mesenquimales con condrocitos y microperlas de colágenos. Estas células provenían de nuestros sistemas de cocultivos que vieron anteriormente. Al día siguiente se añadió una solución de PRP, cloruro calcio trombina, para generar un coágulo que embebiese todas las células y las microperlas. Estos constructos tridimensionales fueron luego implantados en los defectos osteocondrales que vieron anteriormente. Y todo el constructo o todo el conjunto fue embebido en un coágulo adicional de plasma, como se observa en esta microfotografía. Finalmente, estos constructos tridimensionales fueron implantados en el dorso de ratones juveniles y 3 meses después obtuvimos los implantes y estos fueron procesados para evaluar el proceso de regeneración o reparación del tejido. A continuación tenemos uno de los resultados más sobresalientes de nuestra investigación y, como pueden observar, luego del cocultivo de estromales mesenquimales con condrocitos, para el día 7 obtuvimos resultados sobresalientes, ya que, como pueden ver, obtuvimos la presencia de unidades formadoras de colonias condrogénicas, es decir, colonias que poseían células de morfología redonda o poligonal sobre la monocapa de células alargadas, como se observa en esta microfotografía. Para el día 21, el resultado fue aún más sorprendente y alentador, ya que, como pueden ver, la confluencia de células redondas fue cercana al 100% y esta estuvo localizada sobre la monocapa de estromales mesenquimales. Estos resultados también fueron reflejados a nivel estadístico, donde obtuvimos diferencias significativas en los sistemas de cocultivos en comparación a las otras condiciones evaluadas o los grupos control. En cuanto al ensayo funcional, como pueden ver, esto también fue un resultado excelente, ya que fue un resultado positivo para las colonias condrogénicas. Esto fue realizado con la tinción de azul del ciano, que permite detectar moléculas de la matriz extracelular del cartílago. La tinción, además de fuerte, está localizada sobre las colonias, por lo cual es específica. Estos resultados también fueron corroborados por medio de los análisis de expresión de genes condrogénicos, especialmente el agrecano, colágeno 2 y SOX9, los cuales, como pueden ver en esta imagen, fueron sobreexpresados en los sistemas de cocultivos de condrocitos y estromales mesenquimales en comparación a las otras condiciones evaluadas. Aún más sorprendente fue el resultado que obtuvimos en los defectos osteocondrales que fueron tratados con diferentes proporciones celulares. De esta manera tenemos que el grupo control, el defecto que fue tratado solamente con un coágulo de plasma que no contenía células, arrojó un pobre resultado, ya que, como pueden ver, la profundidad del defecto es considerable y los bordes son irregulares, a diferencia de otras condiciones, como por ejemplo aquellos defectos que fueron tratados con sistemas de cocultivos y microperlas de colágeno, donde se obtuvo una reparación total, es decir, al 100% de esta condición, es decir, el defecto que fue tratado con condrocitos y estromales mesenquimales. Esto también se vio reflejado en el índice internacional de la Sociedad de Reparación del Cartílago Articular, como pueden ver en esta figura. De acuerdo a nuestros resultados, nosotros sugerimos que bajo estos sistemas de cocultivos, el contacto directo de las estromales mesenquimales y condrocitos favorece la proliferación robusta de dichas células, así como también una alta producción de matriz de cartílago. Esto también está sustentado por investigaciones que han sido publicadas recientemente, muy recientemente, como la que vemos a continuación, y la siguiente, donde se ha reportado que el factor de transcripción SOX9 es necesario y determinante para el crecimiento y mantenimiento del cartílago articular. Ahora es un gran placer para mí poder compartir con todos ustedes que nuestra investigación fue aceptada muy recientemente para publicación en la revista Injury, lo cual representa un
Una gran felicidad para todo el equipo de la unidad de terapia celular. Extiendo mis felicitaciones al resto de los autores y esperemos que se siga publicando trabajos de esta calidad. Ya para concluir, algunos puntos que considero deberían abordarse en el futuro para eh, ampliar este trabajo y poder generar un impacto de alta calidad en términos de terapia celular en pacientes. Por ejemplo, estudiar las moléculas y vías de señalización que orquestan una condrogénesis robusta en los sistemas de cocultivo, establecer sistemas de cocultivo entre estromales mesenquimales y condrocitos humanos para saber si los condrocitos humanos se comportan de forma similar a los condrocitos múridos que evaluamos en nuestra investigación, y finalmente evaluar el crecimiento de condrocitos aislados de otros tejidos cocultivados con estromales mesenquimales, ya que esto podría representar otra fuente alternativa para la obtención de biopsias. Muchas gracias por la invitación, ha sido todo un placer para mí poder compartir con ustedes un poco de lo que hemos venido haciendo en Venezuela en términos de regeneración de cartílago a nivel experimental. Quedo a su disposición si tienen alguna duda, comentario o sugerencia. También pueden enviarlas al correo electrónico que aparece en una de las primeras diapositivas. Muchas gracias nuevamente y espero sigan aprovechando de este gran congreso en células madre.